No se desesperen. No se desesperen. Análisis. Información. En las tardes de Radio 10. Seguramente, si se preguntan, o le preguntan a alguien que está ahí dando vueltas, si recuerda algún nombre de algún maestro o de alguna maestra que en su vida se ha cruzado, siempre tiene uno a mano ese nombre. Por lo general para bien, porque la enseñanza, quien decide ser maestro o maestra, de verdad que por el solo hecho de enseñar y educar, está enseñando a hacer el bien, porque uno entiende que educa con ese objetivo. Claro, hay quienes creen, y son ministras, que en realidad todos aquellos que decidieron ser maestros o maestras, lo hicieron porque en realidad se frustraron con otra profesión, con otro oficio. Entonces, esa manga de frustrados dijo, voy a ser maestro o maestra. ¿Se acuerdan? Esto lo dijo Soledad Acuña. Pero hoy, para celebrar el Día del Maestro y el Día de la Maestra, yo quiero celebrar la educación. Y por sobre todo, permítanme antojadizamente celebrar la educación pública. No porque no crea que la educación privada aporta y aporta mucho, y por supuesto que vale tanto como la otra, pero la educación pública es aquella que nos permite igualarnos, al menos al mundo de las oportunidades. Hasta ahí llega. Hasta la posibilidad de decirle a un pibe y una piba en la Argentina que no importa en dónde nazcas, que vos vas a tener una escuela a la que vas a poder ir, en la que te van a poder educar, en la que te van a poder contener, en la que te van a poder enseñar a ser libres. Porque de eso se trata la educación. Será porque uno abraza a Paulo Freire. Y entonces uno dice, hay que educar para la libertad. Esto decía Paulo Freire, claro. Pero no para la libertad de los Milei, no para la libertad de hacer lo que quieras y pisarle la cabeza al otro y a la otra. Esa libertad que solo hace mirar tu ombligo y decirte vos podés, andá y llevate todo puesto. Eso es mentira, eso no es libertad. La libertad individual es una mentira. Siempre la libertad es colectiva y la educación multiplica esa libertad en lo colectivo. Por eso cuando escuchamos a alguien que nos dice que hay que educar para el mercado, pídanle por favor que quiten la palabra educación. Para el mercado se nos formatea, para el mercado se nos delimita, para el mercado se nos construye, pero déjenme guardar la palabra educar para otra cosa, no para ser empleado soportable de toda opresión a bajo salario. No, déjenme decir que la educación es un instrumento por el cual podemos hacer libre a una sociedad, a un pueblo, enseñándoles a elegir, enseñándoles a respetar la vida del otro y a entender que el otro es parte de la vida de uno, y sobre todo si nos pensamos en sociedad. Que educar tiene que ver con ejercitar la memoria permanente, y que educar tiene que ver con la posibilidad de que tomes todos elementos que te van compartiendo, que se van transmitiendo en un aula, y para que luego con ellos vos tomes tu propia idea, la que quieras. Después discutiremos o nos abrazaremos en la misma, pero la que quieras. Pero que educar no es adoctrinar. Y que no adoctrina quien defiende una idea política. Adoctrina quien dice que no se puede discutir política en una escuela. Porque la escuela es un lugar eminentemente político. El aula es un jardín enorme donde florecen las ideas, las historias, las vivencias y la política. Política que no tiene por qué ser partidaria, pero claro que es política, porque enseñamos historia, claro que es política porque enseñamos un lenguaje, claro que es política porque hablamos de nuestros recursos naturales, claro que es política porque todos aquellos que están y aquellas que están sentadas en un banco, en un aula, frente a una maestra o un maestro con ese guardapolvo blanco, tienen un guardapolvo blanco por una decisión política, y esos pibes tienen una vivencia social, económica y cultural que responde a una actualidad política. Es toda esa construcción la educación, por eso es maravillosa. Por eso es maravillosa. Y por eso cada vez que gobernó la derecha, quisieron construir instrumentos para prohibir. No se puede discutir de Santiago Maldonado, decía Soledad Acuña dentro de un aula, Horacio Rodríguez Larreta.
No politicemos, con los chicos no, con los chicos no. Y yo digo con los chicos sí. No a partidarizarlos, pero sí a decirles que son parte de un espacio que los va a educar en la vida. Y para educarte en la vida tenés que politizarte. Y politizarte, insisto, no decir soy un partido de otro. Politizarte significa que no te dé lo mismo, que el otro pase hambre y que vos la estés pasando bárbaro. Politizarte significa educar a nuestros niños en la igualdad de oportunidades. Educar a nuestros niños en la idea de esa construcción de nación, de soberanía, de independencia, de patria, claro que sí. Y ahí estamos. Educar para la libertad, como decía Paulo Freire. Y en medio de todo esto los maestros cobran poco, a los maestros se los reprime, aquí se los ha reprimido, en Jujuy. Sin embargo, ahí están. En los maestros de fronteras, en los maestros que se van a una escuela, que no los conoce nadie, y que a lo mejor salen una madrugada y caminan hacia un cerro horas y horas y lo esperan 5 pibes o pibas. Nada más. Nada más. Y ahí están. Y solo aparecen en algún spot publicitario para enternecer a alguien o una publicidad o en algún momento de mundiales, ¿no? Donde hay que mostrar la cosa. Bueno, ahí están. Esos maestros y esas maestras. Hermosos seres. Con aciertos, con errores, con mucho para profundizar, con mucho como mejorar, como nosotros o como cualquier otro. Bien, y ahí van. En un día como hoy quiero recordar a Sandra y a Rubén. A esas docentes, más allá que uno era encargado de la escuela y la otra directora, docentes. Esos docentes de la vida que murieron en una escuela por desidia del Estado. Para ellos, este abrazo del 11 de septiembre, para sus familias, para esa escuela en Moreno, para Carlos Fuentealba, para tantos y tantas. Y para la educación pública, que es la comunidad educativa toda, el docente, los pibes y las pibas, los padres, los directivos, la comunidad toda. Bueno, pensar que algunos quieren terminar con la educación pública. Miren, si hay sujetos sociales que han resistido son los docentes. Feliz día a los maestros y a las maestras. Mi vieja fue maestra, es maestra, ya no ejerce. Y a tantas otras en el corazón de cada uno. Y que viva ahora y por siempre la educación pública.